televisión. Muy bien, ¿eh? Bueno, sí, pues tienes que darle divulgación. Lo que pasa es que ya conocemos el de Fichero y el de Buceo. Ese es el que tiene que darle ahora la. Sí, el que terminé ahorita es continuidades. Me centro en el cuerpo automatizado. Todo el cambio de paradigma, la automatización de la subjetividad y todas las mentalidades de Felicia. Mm, Mentalidades metaloides. Es la segunda parte de esto. Ya les digo cuando ya lo- Yo no me quedé. ¿Qué dijeron de publicaciones hace rato hablando de eso? Carlos, yo tuve que ir a una junta. de publicaciones Ah, ¿qué que hay dijeron? un cambio en la dirección, Ya salió Ursael, ¿no? que va a venir, se fue. No sé, se fue a la universidad. Sí, no estaba funcionando bien. Ya tenía varias quejas. Yo tuve que hacer varias cosas por mi cuenta. Yo tenía años en esto. Sí, pues se tardaban 3 años para cada Sí, libro, sí, ¿no? sí. Ah, pero además tienes que estar ahí encima. Para ellos y para uno. Iba a decir cuerpo y neoliberalismo, pero no. Bueno, ya conoces a Roberto. Revista. Roberto, Dice, Alberto, ya conoces a ¿Qué Carlos. tal, Roberto? Roberto estudió antropología, pero también estudió filosofía, entonces, como tiene esa flexibilidad, por eso lo invité para que él No, pues qué bueno. hiciera el comentario. Puntos de vista. Siempre aportan. A Carlos Gómez, ¿por qué no lo invitaste? ¿A quién? Carlos No, Gómez. está de sabático, y no podemos traer a nadie. Pero se conecta. Él ha Ah, estado bueno, conectado con eso sí nosotros. quiere, pero es sabático, no, Y de no ser molesto. exactamente. Está en la concentración total, ¿no? Minimalista. ¿Cuántos tienen para doctorado, Carlitos? Tenemos como 11 Pero, aprobados. ajá, Teníamos más. pero que vayan a 7 7 seguros. seguros. Es buen número, ¿no? Sí, Para el doctorado Ahí es buen estamos, número. sí. Estamos entre 6 7. Sí, es buen porque número. tienen 5 becas que son una salvación. Sí, es buen número. Pues, no, nunca ha sido popular. Mm. Las masas en el ¿No?
Bien, pues ahí, buenas tardes. Les enviamos un cordial saludo desde el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Hoy que es martes 22 de abril, vamos a llevar a cabo esta actividad académica para presentar el libro que fue publicado por la Universidad Iberoamericana en el 2024, el doctor Jesús Alberto Cabañas, titulado Cuerpo y Capitalismo, del cuerpo moderno al neoliberal. Este libro fue publicado por la editorial de la Ibero y bueno, nos da mucho gusto pues, llevar a cabo esta actividad académica para promover su difusión, apoyar su discusión, su lectura, sus comentarios en torno al contenido de este libro del doctor Jesús Alberto Cabañas. El, Estamos aquí ahorita en este momento en el aula de videoconferencias de la Universidad Iberoamericana y bueno, yo soy José Samuel Martínez López, soy el responsable de la maestría en comunicación y este evento lo estamos llevando a cabo como todos los que hemos realizado este semestre con el doctor Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, que es mi compañero y coordinador del doctorado en comunicación. Carlos, ¿quieres comentar algo? No, pues sencillamente aprovechar tus palabras para darle la bienvenida al doctor Cabañas y, digamos, felicitarlo y congratularnos, además de que haya salido publicado este libro, Cuerpo y Capitalismo, del cuerpo moderno al neoliberal, que es un tema en el cual él ha trabajado sistemáticamente y que nos comentaba recién que viene en camino otra publicación más actualizada. La segunda parte de este Una libro. especie de segunda parte de ese libro y creo que es un excelente material para sugerir en seminarios, en nuestro programa de doctorado y maestría y creo que, digamos, le da mucha robustez teórica a un tema nuevo, novedoso, y a estudiantes que estén interesados en la investigación, en la tesis, en esta dirección, ¿no? De cuerpo y eh, eh, teorías sobre el cuerpo, tecnologías, posmodernidad, etc. Así es. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, el tema del cuerpo, ya sabemos, es un tema transversal a la sociedad misma y como un tema transversal que abarca muchas áreas, ¿no? De la vida social, pues es un tema que necesariamente exige un acercamiento pues interdisciplinario o transdisciplinario, ¿no? Donde se tienen que abrevar de muchas áreas, ¿no? Sabemos que típicamente, tradicionalmente, pues hay áreas muy específicas que han desarrollado mucho trabajo sobre el tema del cuerpo, excluyendo a las ciencias de la actividad física y el deporte que tienen su propia línea. Sabemos que hay una rama particular dentro de la filosofía que tiene que ver con lo corporal. También hay, obviamente, en la sociología una especialidad o una subdisciplina que tiene muchas décadas, que es la sociología del cuerpo. Y también en la antropología, pues también ha habido mucho desarrollo académico de investigación en ese campo. Y obviamente en el campo de las humanidades, especialmente en las artes, ¿no? Hay también mucha reflexión en las artes plásticas o en los estudios sobre la imagen, en los estudios visuales, en los estudios sobre cine, incluso en literatura, no se diga en teatro, en artes escénicas, donde el tema del cuerpo pues, es central para muchas cosas. Pero curiosamente, en el caso de la comunicación de la línea de trabajo desde el campo de la comunicación, aunque aparecen, hay investigaciones obviamente sobre el cuerpo, regularmente en comunicación se trabaja más la representación del cuerpo, ¿no? Sobre todo en vínculo con el género, ¿no? En los últimos años, ¿no? Mucho de género y cuerpo. Y hubo una época, hace varias décadas, en que estuvo de moda mucho estudiar la comunicación no verbal. Ahora prácticamente ya no se estudia la comunicación no verbal, o se estudia muy poco. Además de esos dos aspectos, género y cuerpo, y el tema de comunicación no verbal,
es poco lo que se trabaja de cuerpo en la comunicación. No se estudia mucho. Y bueno, justamente por esa razón es que, como otros textos del profesor Cabañas, pues este texto viene a revitalizar el interés desde el área de la comunicación sobre el tema del cuerpo, ¿no? Con una visión más amplia o más interdisciplinaria. Y pues por eso nos da mucho gusto llevar a cabo esta actividad aquí de nuestro colega, el doctor Jesús Alberto Cabañas, para presentar este libro. Voy a leer rápidamente una ficha curricular, una síntesis de su trayectoria para que las personas que no lo ubican lo conozcan. El doctor Jesús Alberto Cabañas Orsorio, él es doctor y maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Es licenciado en Dirección de Escena, Teatro y Coreografía en Danza Contemporánea por el Centro Nacional de las Artes. Es artista escénico, curador y crítico de arte con especialidad en cine. Ha impartido diferentes cursos y diplomados en materia de arte, de cine, educación artística, comunicación y cultura, y otras actividades vinculadas a la creación, la reflexión y la teoría de las artes en general, y particularmente sobre cine y danza. Actualmente es académico tiempo completo en el Departamento de Comunicación aquí en la Ibero Ciudad de México, y además imparte a nivel de docencia en la línea de investigación crítica de la cultura y estudios visuales, donde trabaja en las asignaturas de semiótica de la cultura, comunicación escénica y seminario de narrativas visuales y sociedad. Y estas clases las imparte tanto en el programa de licenciatura en comunicación como en los posgrados, tanto en la maestría de comunicación como en el doctorado de comunicación. No sé si también en la maestría de cine. Sí, también toda la parte de dirección de actores y puesta en escena también. Bueno, y también es colaborador en la maestría de cine, así que bienvenido, Alberto, muchas gracias. Y bueno, para presentar y hacer algunos comentarios sobre este texto académico, invitamos al doctor Roberto G. Marrero, que es profesor de asignatura aquí en la Universidad Iberoamericana. Él es egresado del doctorado en antropología y tiene estudios en filosofía y también maneja temas de estética y de cuerpo también, además de temas artísticos. Entonces, bienvenido, Roberto, gracias por acompañarnos. Pues estaría bueno primero empezar, Alberto, que nos platicaras tú una pequeña introducción, así en términos generales de cómo llegaste a este libro, cómo lo produjiste, por qué lo hiciste, cuál es el objetivo, a quién va dirigido, a grandes rasgos, en términos generales. Sí, una breve introducción. Adelante. Sí, pues el tema del cuerpo es un tema realmente interdisciplinario, está atravesado por muchas aristas, ¿no? Religiosas, políticas, económicas. El tema del cuerpo está atravesado, ¿no? A mí me llama mucho la atención el tema del cuerpo porque más que el lenguaje hablado, por el cuerpo, digamos, se puede observar la sociedad, ¿sí? Las diferentes épocas, las diferentes concepciones, las ideologías, las economías, los avances tecnológicos. Por el cuerpo, por sus actos, por su ideología, por su manejo, digamos, de complexión, cómo se va estructurando las técnicas cotidianas, las técnicas domésticas, las técnicas aprendidas, los saberes, digamos, todo lo que implica los saludos, las ceremonias, por todo. Digamos que el cuerpo es el receptáculo por excelencia de la sociedad. Dice por ahí el Leonudo, Marx, Carlos Marx, dice por ahí, cuando la ideología es pensada, deja de ser ideología. La ideología es algo que se actúa, no que se piensa. Desde esas premisas que Marx retoma de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, desde esas lecturas, yo observo entonces que el cuerpo, una cosa es el cuerpo, otra cosa es la corporeidad, ¿sí? Y la corporalidad son como aristas diferentes. Digamos que en el cuerpo quedan incrustadas las ideologías y el cuerpo revela por sus actos las ideologías. No por la ideología intelectual, no por los saberes intelectuales, el pensamiento, sino por sus actos. Estas tesis las retoma Bourdieu, las retoma varios sociólogos también. Son los actos los que revelan la ideología. Dice Bourdieu por ahí,
La ideología no está en lo intelectual, está en el tuétano de los huesos. Es una premisa fundamental que efectivamente yo retomo mucho en mis escritos sobre la corporalidad precisamente porque a través de los actos, a través de los saludos, de los despidos, a través del lenguaje no verbal, de la cuestión de la cinética, la proxémica y todas esas aristas que están estudiando la corporalidad, el uso del espacio, cómo construimos el espacio, cómo usamos el espacio, cómo usamos la pose, el caminar, cómo usamos todas esas cosas que el cuerpo va más allá de los saberes intelectuales, lo revela en sí mismo. Digamos que esas son las premisas fundamentales que a mí me permiten abordar ya un tema. A partir de eso me doy cuenta que el tema del cuerpo tiene un tratamiento en las artes escénicas, tiene un tratamiento en la política, tiene un tratamiento en diferentes disciplinas sociales, en la anatomía, en la medicina, en la religión. Y este libro lo empiezo precisamente en la religión, en la Biblia. Es interesantísimo cómo en esta cuestión ideológica de lo corporal, un ejemplo, yo lo tomo en este libro, cómo empiezo a abordar esto, cómo el leproso en la religión, en el relato bíblico, el demonio es visto a través del cuerpo, porque a los leprosos decían que al caerse en los pedazos de la carne del cuerpo por la lepra, era el demonio que se asomaba de fuera, de dentro del cuerpo hacia afuera. Ese era un castigo de Dios, entonces el demonio tenía que abrir el cuerpo para asomarse por ahí. Entonces es muy interesante precisamente cómo a través de la enfermedad que no lo veían como un leproso replegado precisamente por ser una clase social baja, paupérrima, carente de todo, sino por la pobreza, por la miseria, era, digamos, en el concepto religioso de la época, el demonio que aparecía por el cuerpo. Y es muy interesante entonces porque dicen, ¿cómo lo curamos? Le sacaban sangre al leproso, se lo ponían a una paloma y aventaban la paloma al aire para que la paloma llevara sangre del leproso al cielo. Si la paloma regresaba, era que el leproso se iba a curar. Si la paloma no regresaba, era que el demonio se había apoderado de él. Entonces vemos por el cuerpo, por las heridas, vemos por todo esto la ideología de la época, una ideología que buscaba la religión católica, interesantísima. A partir de estas premisas yo empiezo a estudiar precisamente lo que pasa a partir de la revolución industrial, cómo empieza a modificar las prácticas, empieza a condicionar, digamos, las técnicas corporales en función de la aparición de la máquina. Y me centro entonces en lo que va a ser el cuerpo a partir de los inicios de la revolución preindustrial, la industrial, hasta lo que va a ser la modernidad como inicio de este libro, en donde empiezo a ver los hábitos de conducta, los hábitos de alimentación, todo lo que va a ser lo cíclico del cuerpo, todos esos, digamos, aspectos cíclicos como es dormir, como es comer, como es la digestión, como es la respiración, cómo la máquina empieza a modificar esas técnicas que eran antes artesanales, las empieza a someter a la lógica de la máquina. Digamos que empieza a aparecer el cuerpo objeto pegado a la máquina. Es la máquina la que va a modificar los ritmos de vida, los ritmos de sueño, los ritmos de higiene, los ritmos de alimentación, porque el obrero entonces ya se le empieza a marcar toda una serie de actos condicionados acorde a la especialización de la máquina. Empieza toda la especialización de la cadena productiva, precisamente a través de la máquina, los artefactos y todo eso, y se empiezan a modificar las formas de relación, las formas de toda la cuestión motorizada de la aparición de la revolución industrial, empieza a alterar la conducta, los hábitos, el sueño, la alimentación. Entonces, para mí es relevante cómo, más allá de la concepción intelectual que prometía el capitalismo, que era el progreso, que era el porvenir, que era lo futuro, que era el futuro del mundo, empiezo a observar yo cómo el capitalismo preindustrial e industrial empieza a modificar todo lo que va a ser la concepción de cuerpo, los hábitos corporales, y entonces los saberes y empieza el concepto de modernidad. Ahí empiezo yo el libro precisamente, ¿no? En hablar de la modernidad, la posmodernidad, el liberalismo y el neoliberalismo. Cada una de esas etapas del capitalismo, como lo conocemos, tiene sus especificidades precisamente en torno a la relación sistema de producción capitalista, corporalidad, cuerpo. Digamos que son las premisas que atraviesan básicamente el libro para yo iniciar
iniciar con este estudio, ¿no? Como introducción yo lo dejaré ahí, si quieren después vamos un poco matizando. ¿Qué pasa en la modernidad? ¿Qué pasa en la posmodernidad? ¿Qué pasa en el liberalismo? ¿Y qué pasa en el neoliberalismo? Entonces, como entrada precisamente, un poco para no apoderarme del micrófono y poder compartir con ustedes también, ¿no? En quién pensaste como destinatario de este libro sobre cuerpo y capitalismo, Alberto? Sí, ¿A normalmente quién va dirigido? yo pensé este escrito interdisciplinariamente para la gente que estudia las cuestiones anatómicas, la gente que estudia la propaganda política, la gente que estudia, digamos, el cuerpo en la imagen, en la representación, la gente que estudia todo lo que es el trabajo escénico, cómo el cuerpo por sí mismo es más fuerte la expresión corporal que a veces el propio lenguaje. ¿Sí? El concepto de mirada, el concepto de espacio, el concepto de relación cuerpo-espacio, cuerpo-movimiento, es muy fuerte, pero normalmente lo manejamos de una manera muy intelectual, ¿no? Es el cuerpo el que está revelando muchas cosas. Digamos que hay una sabiduría de lo corporal, en donde la ideología, como les comentaba, no es algo intelectual o algo pensado, es algo que el cuerpo reproduce de manera, digamos, inmediata. Entonces yo lo hago precisamente para los estudiosos del teatro, para los estudiosos de la política, para los estudiosos de las representaciones sociales, como puede ser el cine, el teatro, el performance, incluso la propaganda política. He hecho varios artículos sobre propaganda política, el manejo no verbal de los políticos, toda la concepción de la mirada, la concepción del manejo, las señas, las invocaciones que hacen, el gesto corporal que implora, que indica religiosidad, que indica apartamiento de la religiosidad. O sea, todo esto, esta gestualidad que el político a veces no tiene conciencia de lo que está haciendo. De hecho, me han invitado a dar clases sobre grupos de enfoque para ver el manejo corporal, porque de pronto hay una serie de repeticiones que empiezan a delatar al político. Entonces, aquí en esta parte va dirigido a una serie, digamos, en un abanico amplio de lectores, ¿no? ¿Y el proceso para llevarlo a cabo, cómo fue? ¿Es una compilación de textos que has publicado en diferentes lugares o es un texto que hiciste específicamente a partir de una investigación, digamos, el texto, el libro es un libro de tipo teórico, básicamente, ¿cómo lo calificarías? Sí, ¿En es un libro qué? teórico, ¿no? Es una teoría sobre el cuerpo precisamente. ¿Por qué lo manejo de un punto teórico? Porque empiezo a retomar aspectos importantes de cómo poder teorizar, un ejemplo en la modernidad, todo lo que va a ser la mecanización del movimiento del cuerpo. O sea, el obrero tiene que empezar a ser adiestrado. Y entonces la parte teórica me habla de un vaciamiento. Hay un vaciamiento, digamos, de la concepción religiosa de un Dios eterno, de un Dios que promete el reino de los cielos, por un sistema que promete la felicidad terrenal, a partir del progreso, a partir de lo monetario, a partir del dinero. Entonces yo empiezo a teorizar los sistemas de producción de la religión y empiezo a tomar esas lecturas filosóficas, teológicas, políticas, para desarrollar una teoría sobre el cuerpo en el sistema. Y entonces llego a estos estudios. ¿Sabe? ¿Cómo voy a hablar entonces de que la promesa ya del reino de los cielos ya no está en la parte eterna? Ahora es el sistema el que te la ofrece. ¿Cómo? Produciendo. Eres rico porque eres pobre porque quieres. Si tú produces y trabajas y todo es producción y producción, vas a lograr lo que quieras. Las nuevas libertades ya no son teológicas, ahora son prácticas y productivas. Ahí empiezo a teorizar precisamente cómo entonces todo el mundo quiere profesionalizarse, se empieza a componer la clase media precisamente. La clase media es la que va a soportar toda la parte de trabajo de la empresa, de trabajo de nuevos saberes, todo esto, y empiezan a aparecer las universidades, y todo esto lo empiezo a teorizar precisamente como parte del sistema, pero es por la modificación precisamente de todo el desplazamiento de lo artesanal y la aparición de la máquina, cómo la máquina obliga a modificar todas las estructuras sociales. Y se vuelve sistémico el cuerpo. El cuerpo tiene que entrar entonces al sistema de producción. Yo tengo que ser productivo, sino que el sistema me desplaza, me rebota, no me permite entrar. En la medida que soy productivo, soy aceptado socialmente. Empiezo a teorizar y es muy teórico, puede ser muy teórico,
pero tomo muchos ejemplos, digamos, de la modernidad, el desarrollo de la máquina, los medios de comunicación, la construcción de la imagen, la fragmentación del cuerpo en la imagen, muchos ejemplos que me van hablando precisamente de esa teorización del cuerpo en el sistema, ¿no? Ya. Y en cuanto al enfoque, para que la gente pueda más o menos tener una noción de por dónde enfocas tú esta teoría sobre el cuerpo en la sociedad contemporánea, ¿qué dirías? ¿Que sería más afín a la economía política? ¿Es más afín a qué rubro te gusta más identificarlo? Me parece que es una política del cuerpo, ¿no? Es una ¿A política la del filosofía cuerpo, política? sí puede ser una filosofía política, pero lo enfoco más a una política. ¿Qué es esta política? Estos saberes que se dan en el entorno social, que el cuerpo lo reproduce precisamente como parte de esa ideología del sistema, ¿sí? Un sistema, por ejemplo, como les hablaba de siglos atrás, el sistema donde la religión ponía la parte religiosa como principio del comportamiento corporal, sí, fundamental. El mundo griego, sí, va a hablar, por ejemplo, de la desnudez. ¿Qué es la desnudez? La construcción del cuerpo en el gimnasio, porque en el gimnasio se va a construir la armonía, la sabiduría, el equilibrio. Entonces, por eso para los griegos, todas sus representaciones corporales van a ser cuerpos idealizados en un saber filosófico, en un saber de un tipo de conocimiento, digamos, divino. De ahí el concepto de 7 cabezas del cuerpo, de acuerdo a todo esto. Platón decía, por ejemplo, al cuerpo Dios le puso una cabeza para que la cabeza dijera dónde quiere ir el cuerpo, y entonces la cabeza es la que manda. Entonces la cabeza va a ser esta representación del mundo y de Dios. De ahí viene la concepción del mundo griego y la idealización de lo corporal, precisamente, que la podemos ver ahora en Superman, en el Hombre Araña, en toda esta mística de los superhéroes. Entonces vemos cómo el sistema se apodera, digamos, esas representaciones del héroe, del atleta griego, y las pone en la representación de lo que va a ser Batman, Superman, los superhéroes. Entonces es muy interesante cómo el sistema se apodera de estos estereotipos y prototipos corporales del pasado, los reelabora y reelabora los mitos para convertirlos en mercancía. Entonces, es una teoría donde yo lo calificaría como una política de lo corporal, ¿no? En el Muy bien, sistema. es importante ubicar eso y los autores con los que tendrías más afinidad en tus argumentos para que la gente ubique, como cuáles serían. Bueno, hay uno fundamental, por ejemplo, Michel Foucault es fundamental para mí, para esto, Negrit, Agamben, Marx, Hegel, toda el ala dura de Hegel, el ala religiosa que empiezan a criticar la religión y dicen, no, espérame, Dios no está en el cielo, Dios está abajo, y entonces nace el concepto de humanismo, todo esto, y es precisamente lo que hasta a este momento se sigue hablando del humanismo. Tomo elementos de Kierkegaard, de Heidegger, de Hegel, tomo elementos de varios filósofos también, elementos de la economía política. Marx es lo que va a ser el sociólogo Bourdieu, Hermann Brodel, un historiador interesantísimo que habla de los hombres de maíz, de trigo y los hombres de arroz, precisamente hablando cómo la siembra del arroz construye al oriental, la siembra del maíz construye al americano. Entonces, estas prácticas de siembra, cómo van construyendo los cuerpos, las energías de trabajo, las energías de lujo, los egos de lujo, cómo se van construyendo las corporalidades a partir, digamos, de la práctica del trabajo, va construyendo el cuerpo. Es la práctica la que construye lo corporal. Entonces, tomo diferentes aristas filosóficas, cuestiones de economía política, de varias aristas. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción de que partiendo de que es una filosofía política del cuerpo, que es una propuesta teórica, es un libro que tiene 9 capítulos, es un libro vamos a decir exactamente cuántas páginas tiene, más de 300 páginas, o casi 300 páginas, 293, 94 páginas, con 9 capítulos que van entrelazando la argumentación. Roberto, ¿cuál sería qué comentarios nos podrías compartir para que las personas que están viendo esta transmisión por Zoom o por Facebook o en el futuro vean este video, puedan darse una idea desde tu punto de vista sobre el contenido de este libro publicado por el doctor Jesús Alberto Cabañas? Sí, Samuel, gracias. Yo hice un pequeño escrito, lo voy a leer y después tengo una pregunta para ti. Gracias. En un tiempo histórico en el que los discursos del bienestar, el productivismo y la libertad individual colonizan nuestras subjetividades,
Jesús Alberto Cabañas irrumpe con una tesis provocadora. El cuerpo es el lugar privilegiado de apropiación del capitalismo. Este libro, que podría leerse como una cartografía filosófica y crítica del cuerpo a lo largo del discurso capitalista, establece un enfoque complejo que articula teoría crítica, historia de la cultura y pensamiento contemporáneo. El autor propone que el cuerpo no es simplemente un soporte biológico, sino un campo de inscripción de normas, deseos, disciplinas y valores producidos por el sistema capitalista. Por ende, podríamos decir, un campo de luchas epistémicas y políticas. Se trata de una entidad simbólica y práctica donde convergen las lógicas de producción, consumo, subjetivación y exclusión. En este sentido, el cuerpo es simultáneamente productor y producto del orden social capitalista. El recorrido de Cabañas se estructura en 9 capítulos que exploran diferentes fases y configuraciones del cuerpo bajo el capitalismo. Ya nos ha abordado algunas, pero en particular Cabañas introduce 2 conceptos que a mí me parecieron muy interesantes: liberomismidad y somatocracia. La liberomismidad es la ilusión de una libertad individual y absoluta promovida por el neoliberalismo, donde el sujeto cree construir su identidad desde la autenticidad, pero en realidad lo hace desde una matriz de control dictada por el mercado. Ello se convierte en un proyecto de gestión personal, en una empresa en sí mismo, cuyo éxito depende de su capacidad para encarnar ideales de productividad, belleza y autoeficiencia. Por su parte, la somatocracia alude a una forma de gobierno que se ejerce directamente sobre el cuerpo. Es un régimen en el que se normaliza la autogestión corporal como un deber moral: alimentarse bien, ejercitarse, mostrarse feliz, joven, saludable. No es el poder el que se impone desde fuera, sino que los propios sujetos se convierten en agentes activos de su autocontrol. Según Cabañas, el cuerpo se convierte en el, y cito, escenario privilegiado de la ideología, el lugar donde se encarna la cosmovisión capitalista y donde se reproduce su lógica. Estas categorías no solo amplían el horizonte teórico del pensamiento crítico sobre el cuerpo, sino que ofrecen herramientas para comprender cómo opera el poder en sociedades donde la dominación, el poder o el biopoder, si nos vamos para Foucaultiano, donde la dominación se disfraza de elección personal y el disciplinamiento adopta la forma del deseo. El cuerpo neoliberal es ahora tecnocuerpo, interfaz, dato. La digitalización no solo reconfigura la economía o la comunicación, sino que penetra en la carne misma. Los cuerpos se autoprograman, se autoexplotan y se exhiben en plataformas diseñadas para medir y rentabilizar la atención, el deseo y el tiempo. Cuerpo y capitalismo es, en suma, una obra que aporta una lectura contemporánea al cuerpo del capitalismo. Si bien de luego como actores como Foucault, su mayor virtud es la elaboración de un marco bueno, y podríamos decir Bauman y muchos de los que ya mencionó, su mayor virtud es la elaboración de un marco propio donde ilumina aspectos novedosos de la subjetividad neoliberal. El cuerpo aparece aquí no solo como la víctima del poder, sino como archivo, espejo, herramienta y síntoma del sistema económico en el que vivimos. Este libro nos obliga a mirarnos de otro lugar, a pensar nuestras prácticas, deseos e idealidades corporales como efectos de un sistema que no solo domina lo material, sino también lo sensible. En un mundo donde todo parece estar mercantilizado, Jesús Alberto Cabañas nos recuerda que el capitalismo comienza y termina en el cuerpo, y también su posible superación. Mi pregunta básicamente es, ¿de qué manera mm, su libro, sus conceptos, su ideología, o sea, sus ideas al respecto del cuerpo, eh, digamos como que pueden dialogar, en el caso que lo hagan, con el Marcus de Eros y Civilización? Yo creo que hay toda una concepción precisamente de un nuevo erotismo. Hay una nueva concepción del erotismo que la podemos ver ya a través de esas subjetividades de silicio, en donde hay una transformación de la subjetividad de carbono a la subjetividad de silicio. ¿Qué significa esto para mí? Que el cuerpo empieza, digamos, en una autogestión erótica. Empieza a haber un desplazamiento también del cuerpo frente a, digamos, la cuestión natural como la conocíamos, y empieza una forma novedosa de erotismo, precisamente, a través de lo que va a ser la datificación del erotismo. El algoritmo va a ser esta parte donde va a encontrar a estos, digamos, estos aspectos, se convierte como un aura del cuerpo, donde este erotismo, ¿sí? Va a provocar una nueva civilización del erotismo, llevada ahora a esas nuevas subjetividades metaloides. Para mí estamos viviendo esa fascinación tecnológica y lo estamos viendo ya, buscamos respuestas, buscamos erotismo, buscamos una serie de cosas en estas cuestiones en donde el silicio es el principal conductor de esas subjetividades metaloides, ¿sí? Estas tierras extrañas, como le llaman también a todas estas cuestiones metaloides, que están desplazando la cuestión del carbono, estas cosas muy de lo humano. Y entonces uno lo puede ver cuando uno empieza a ver cuestiones en internet, en redes sociales, en el teléfono, todas estas búsquedas, toda esta gente que se inscribe en el autismo, en todas estas cuestiones ya sexuales, todo eso, para mí en particular hay una nueva construcción civilizatoria del cuerpo respecto al erotismo y toda esta práctica, digamos, subjetiva.
Por eso para mí el cuerpo es el que revela, no es la parte intelectual, es el acto mismo. El acto como mónada, como decía Leibniz, el acto es una mónada, que es un Dios cerrado, que no tiene ventanas ni hacia afuera ni hacia adentro. Es una mónada donde el acto revela toda una ideología atrapada. Para mí el acto que viene del cuerpo revela todo eso. Entonces yo busco el teléfono y empiezo a hacer eso y todo eso, es el acto el que está revelando todo mi interior, toda mi nueva forma de subjetividad. Quizás sería bueno para ir adentrándonos en el texto, también, por ejemplo, comentar algunos de los argumentos, ¿no? de los capítulos, así de manera muy general. Por ejemplo, en el primer capítulo que se titula Consideraciones teóricas sobre el cuerpo como entidad biopsicosocial inmanente y trascendente. Es donde aparece el tema de lo religioso. Es el tema donde empieza, hay teóricos que han hablado, Pierre Bourdieu es un teórico muy interesante, él empieza a hablar de esas técnicas domésticas. ¿Cuáles son las técnicas domésticas? Y pongo un ejemplo para que sea muy concreto, ¿no? Por ejemplo, lavar los trastes, hacer de comer. Cada uno de nosotros tiene una técnica para hacer lavar los trastes. Esas técnicas, digamos que son desarrolladas de manera doméstica. Entonces, las técnicas domésticas empiezan a revelar precisamente las cuestiones de clase. Es muy interesante. No lava los trastes igual una persona de clase alta que una persona de clase baja. Claro. Entonces, Bourdieu empieza a teorizar cómo los actos precisamente nos empiezan a hablar de esa cuestión de clase. Y entonces habla de las técnicas domésticas, habla de todas esas configuraciones, donde el acto mismo tiene esta cuestión de clase, tiene una cuestión social, habla de las ceremonias de paso, el matrimonio, habla del saludo, de todas esas prácticas cotidianas en donde nos va revelando una serie, digamos, de conductas que nos hablan del entorno social. Por eso hablo de lo bio, el organismo, Ajá. la cuestión social que tiene que ver precisamente con esa práctica de relación social con los demás, de comportamiento, de saludo, de una serie de aspectos, y la cuestión política también, ¿no? Que tiene que ver precisamente como esta política de lo corporal en lo social, ¿no? Entonces, digamos que la primera parte es esta teorización de cuántos filósofos, cuántos economistas, cuántos sociólogos han hablado de la corporeidad. Entonces, yo retomo esa base teórica para empezar mi argumentación hacia lo que viene. Muy bien, ahora recuerdo, por ejemplo, que Bourdieu toma muchas cosas en su formación como etnólogo de, de Mauss, ¿no? En los que trabaja justamente la categoría de técnica del cuerpo, ¿no? Técnicas del cuerpo, sí. Para hablar cómo en cada cultura se desarrollan diferentes maneras de usar el Claro. cuerpo, ¿no? Sí, Y de ahí lo retoma Bourdieu en sí, los entonces muy años interesante 50, porque 60. empieza, digamos, a teorizar socialmente la corporeidad, ¿no? Cómo el cuerpo en el entorno social nos revela precisamente varias aristas, ¿no? de comportamiento, ¿no? Luego en el capítulo 2 se titula El cuerpo como anatomía y norma historizada. Ujú. Ahí entra esto del relato bíblico, Exactamente, ahí hablo para ejemplificar cómo cada etapa cómo ha evolucionado. histórica tiene, digamos, valores sobre lo corporal, ¿sí? Como el relato religioso, de algún modo, y se basa todo en la cuestión, digamos, teológica de Dios, y toda la cuestión de lo bueno, lo malo, Dios, el diablo, todo esto queda inscrito en la corporalidad. Es muy interesante porque hay planteo que entonces el diablo en el relato bíblico no está fuera, está dentro del cuerpo y el diablo mira de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El diablo se incrusta en el cuerpo y aparece el mal. Y entonces el ladrón, el asesino y todo eso es que trae el diablo adentro, ¿no? Por eso las cuestiones médicas, cómo van encaminadas hacia sacar el diablo. El exorcismo. Y bueno, cuando toda la Edad Media retoma esto con las brujas, retoma esto con los aquelarres, retoma todo eso. Entonces ese capítulo habla de ejemplificar algunas épocas y poner esos ejemplos para ver cómo cada época tiene referencias muy concretas sobre la manera de apropiarse de la corporalidad. Muy bien. Luego en el capítulo 3, siguiendo esta línea, ya se titula Cuerpos modernos, los autores epistémicos, los ajustes epistémicos, ideológicos y subjetivos del cuerpo hacia la modernidad capitalista. Aquí aparece la razón científica, la arquitectura moral del individuo, Nietzsche y la transvaloración subjetiva, el origen de la mala conciencia.
Sí, es fundamental esa parte, ¿no? Porque hay un cambio epistemológico, ¿no? Aparece Descartes, aparece todo el método científico por esa parte, y entonces se empieza a hablar de que ya el hombre ya no tiene, digamos, ese origen religioso, sino a partir de una cuestión de explicación científica, podemos empezar a elucubrar que el hombre viene de una evolución. Entonces hay un cambio epistémico, teórico, conceptual del origen del ser humano. Y entonces digamos que este origen epistémico va a ser también el origen de la ciencia, pero también de la tecnología, pero también de una serie de aristas que nos van a permitir modificar la concepción ideológica. Entonces, por eso yo hablo, ¿cuáles son esos cambios en la cuestión, digamos, conceptual respecto a la corporeidad? Bueno, y ahora vamos a comprobar que el ser humano no viene de Adán y Eva. Nos va a decir el método científico. Hay una evolución. Entonces, hay un cambio ahí de paradigma científico-social que nos va a hablar. Empieza la modificación, digamos, ideológica del concepto a través de los métodos científicos. Y Descartes es el principal promotor de esta cuestión, ¿no? Luego el cuarto capítulo se titula Cuerpos modernos, los ajustes racionales, científicos, tecnológicos, mecánicos, orgánicos y rítmicos del cuerpo. Sí, es muy interesante. En esta parte, tal vez lo relevante es cómo los ritmos motores modifican los ritmos corporales. El ritmo de la vida social. Los ritmos motores, digamos, es el triunfo del objeto. El objeto mecánico, el objeto motorizado, digamos que todos los ritmos motores van a penetrar los ritmos orgánicos. Hay una transvaloración de ahora vamos a modificar nuestros propios ritmos orgánicos con los ritmos motores. Entonces viene toda esa transición en esta parte precisamente como un vaciamiento, digamos, de esta cuestión teológica para las sociedades modernas. La modernidad va a ser el triunfo de la máquina, va a ser el triunfo de la individualidad, va a ser, digamos, la producción, va a ser todas, digamos, las promesas de la modernidad, La velocidad. la velocidad, el objeto, va a ser el triunfo del objeto precisamente. En base al triunfo ya empieza a aparecer la imagen como algo que va a empezar a hacer una especie de dictadura de la imagen, donde hay que construir necesariamente una imagen de quién soy. Empieza la publicidad, empieza esto, empieza esto. Ya hay toda una modificación conceptual, teórica, epistémica, de todos estos ajustes precisamente, por eso los llamo los ajustes epistémicos, ¿no? Entonces empiezo a hablar de estas modificaciones teóricas, conceptuales, ideológicas, de cuestiones individuales, sociales, de clase, a partir de esa cuestión ya de la corporeidad y cómo se introyecta precisamente los cambios tecnológicos, los métodos científicos a la corporeidad, cómo se introyectan para producir nuevos hábitos, nuevos actos, nuevas formas de comportamiento. Luego el capítulo 5 se titula, ya pasando a una parte muy importante, los ajustes estéticos de la representación del cuerpo. Frankenstein, ballet mecánico y la película Tiempos modernos. Tres metáforas simbólicas de la producción y la reconversión de individuos en el capitalismo moderno. Sí, es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Frankenstein, ¿no? Todos conocemos la historia de Frankenstein, ¿no? Frankenstein es el más vivo ejemplo del método científico. Cómo a partir de la electricidad que consideraban soplo divino, la electricidad en la época del galvanismo precisamente, sí se va a producir la vida. ¿Qué hacen los experimentos con las ranas? ¿Cuáles son esos? Una rana muerta, le meten los electrodos y la rana se mueve. Entonces empiezan a elucubrar qué es la electricidad, el soplo de vida. Y empiezan todas las experimentaciones científicas y tecnológicas. Vamos a crear la vida nosotros. Es decir, le vamos a arrebatar la creación a Dios y la vamos a hacer nosotros. Entonces, Frankenstein es la metáfora del el arrebato precisamente de la creación. Frankenstein, la novela de Mary, es precisamente ese arrebato de cómo le quitamos la creación a Dios y la vamos a empezar a hacer científicamente. Y vamos a revivir a los muertos, y vamos a hacer esto, y vamos a modificar todo, y vamos a crear vida. Bueno, eso es parte del inicio de a la transformación que vivimos ahora, ¿no? Pero es muy interesante. Tiempos modernos, ubicamos todos la película, ¿no? En donde Chaplin se mete ya como un engrane de la máquina. Digamos que se deshumaniza al humano y el humano es parte ya de la producción de la máquina. Entonces, la metáfora que hace Chaplin en la película es interesantísima, ¿no? Cómo se mete a los engranes de la máquina y es una de las imágenes más icónicas del cine mundial, porque está dentro de la gran máquina. La gran máquina como la gran productora de toda la cuestión social.
Chaplin está dentro de la máquina y es parte ya de los engranes, está trabajando. ¿Y el ballet mecánico? Ballet mecánico es una obra de Leger, en donde empieza un fenómeno muy interesante, la segmentación y fragmentación del cuerpo. El cuerpo se convierte en miscelánea. ¿Qué es eso? La cabeza la voy a ver por separado, los brazos por separado, las piernas por separado, y voy a empezar a idealizar la imagen del cuerpo. Empieza la idealización, porque entonces a partir de varias partes del cuerpo genera un cuerpo idealizado. Y va a ser toda la publicidad, el capitalismo, lo que vamos a ver en la propaganda política, que allá todo el mundo quiere aparecer así, cambios de tiros de cámara, cambios de enfoque y luz y todo eso. Vamos a idealizar la imagen. El ballet mecánico empieza a construir una idealización corporal a partir de fragmentos corporales. ¿Qué lo va a permitir? La edición. Entonces se empieza a idealizar la corporalidad, que va a ser precisamente una de las aristas de mercado del capitalismo, la construcción y creación de la imagen. Así es, y en el capítulo 6 se pasa ya al cuerpo moderno, los enfoques marxistas del cuerpo en el capitalismo. Sí, ahí me voy directamente a toda la economía de mercado, toda la producción en serie, todo lo que va a ser el Fordismo, todo lo que va a ser la cuestión de la mecanización del movimiento del cuerpo apegado ya a la máquina como parte ya de la producción, ¿sí? Toda la producción en serie, todo este tipo de cosas, ¿no? Cómo esa producción en serie va a modificar todas las prácticas corporales, va a empezar a modificar los saberes, las aspiraciones, las promesas de libertad, las promesas de futuro, las promesas de bienestar, toda esta parte va a empezar a modificar. Entonces, Y luego ya en el capítulo 7 ya se titula El cuerpo posmoderno, el triunfo de la imagen, la apariencia, la simulación y la fragmentación del cuerpo desde los canales de infiltración, mostración y convencimiento de la cultura de masas. sí, aquí hay una parte interesante un poco antes de esto, donde Marx habla, no sé si han visto ese capítulo, ese pasaje de Marx, donde Marx habla, dice que la máquina empieza a chorrear sangre, ¿no? Y que la plusvalía está hecha de sangre. Entonces hace la relación muy interesante de cuerpo y máquina. Marx tiene por ahí unos pasajes muy, muy interesantes que hablan sobre el cuerpo. Yo lo retomo esas partes. De hecho, retomo algunas cosas de su diario, precisamente, toda la cuestión de las clases sociales, es la retoma de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Donde toda la parte del infierno, los cuerpos destrozados, va a ser el lumpen proletariado. Y en sus escritos de Marx, en los escritos, digamos, de sus cosas muy personales, él dice cómo toma precisamente la Divina Comedia para hablar de las clases sociales, infraestructura, superestructura, lumpen. Es muy interesante esa parte de Marx, ¿no? Cómo toma la literatura para hablar de esta estructura social, ¿no? Y luego la parte de la posmodernidad, pues va a ser el triunfo de la imagen, el triunfo de la fragmentación del cuerpo, el triunfo de la simulación, el triunfo de hacerle creer a los demás, el triunfo de las apariencias, todo eso va a ser la posmodernidad. Entonces, toda la cultura de masas va a estar enfocada a crear imagen. Entonces, va a ser una entrevista de trabajo, la imagen va a ser lo principal, la imagen que des. La empresa tiene que crear una imagen. Yo tengo que ser el ejecutivo triunfador, tú vas a ser la ama de casa triunfadora, feliz todo el tiempo. Tú vas a ser, es el triunfo de la imagen y de la apariencia, la posmodernidad. Y también ahí hay varios escritos muy interesantes de este teórico también, ¿no? ¿Cómo se llama? Que escribe Lujo Moderno, Lipovetsky. Lipovetsky, escribe varias cosas sobre eso, Lipovetsky también, habla también del triunfo de la imagen y de la apariencia también, ¿no? Yo retomo algunos teóricos donde están hablando precisamente cómo la posmodernidad se va a caracterizar por la apariencia, por la simulación, por la fragmentación del cuerpo, por cómo crear, digamos, estas simulaciones desde la corporeidad. Entonces, todo va a hablar de esta cuestión. Y como hay una cuestión ya ahí filosófica muy interesante, ¿no? La cuestión de cómo yo genero una especie de utopía a partir del objeto. Es decir, yo tengo algo nuevo y me genera una emoción, pero cuando compré algo nuevo, esa emoción me genera un mecanismo para ir por otra cosa nueva. Es decir, genera una utopía de lo novedoso. Esa utopía es algo inconsciente, por supuesto, pero el gusto de tener algo nuevo en las manos me provoca el gusto por poseer otra cosa nueva. Entonces se genera una especie de utopía moral en el consumidor, que por supuesto es ajena a ella. Yo simplemente quiero comprar, ya lo compré, ya tiene 3 días, ya no sirve. Ya tiene
6 meses, el nuevo. A esta utopía precisamente de la mercancía, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la posmodernidad precisamente y la mercancía. Y eso es lo que da paso al capítulo 8 que se titula El cuerpo liberal y la ideología encarnada, somatocracia, liberomismidad y biocapitalismo. Precisamente porque ahora somos libres de elegir, de comprar. Yo soy libre. A mí me dicen, no, ¿por qué te pones eso? Porque yo quiero, porque yo me gusta, porque yo sé. La somatocracia es este cuerpo libre, ¿no? Esta conducta corporal, esta construcción de lo corporal, esto que llamaban, digamos, las religiones orientales del soma, ¿sí? Toda la cuestión somática que va a ser precisamente ese espectro de cómo me construyo yo. Bueno, ahora la somatocracia es que tú eres libre y me voy a sentir libre porque estoy capaz de comprar, de hacer lo que yo quiera. Es decir, el sistema me va a dar esas libertades, ¿sí? Somatocracia, liberomismidad. ¿Qué es la mismidad? El foco de conciencia. El foco de conciencia individual de cada persona, eso es lo que llamamos la mismidad. Ahora nosotros somos capaces de generar nuestro propio foco de conciencia. Yo soy así porque yo quiero ser, porque yo lo decidí, porque esto es tu foco de conciencia. En la realidad estamos reproduciendo precisamente, produciendo y reproduciendo un sistema. Pero el capitalismo lo llama libertad, lo llama foco intenso de conciencia, es tu decisión y es la colonización del libre albedrío. ¿Crees que es tu decisión? Es alienación, básicamente. Síguelo creyendo, síguelo creyendo. Entonces, eso es lo que yo nombro la liberomismidad y la somatocracia, ¿no? Precisamente, ¿no? Que Muy va más bien. allá de la cuestión Es muy intelectual. bueno aclarar estos conceptos porque estos conceptos se podrían utilizar en otras Por investigaciones supuesto. para analizar otro tipo de fenómenos. Y bueno, luego tenemos finalmente el capítulo nuevo que se titula El cuerpo neoliberal, de la liberomismidad y la somatocracia a la neocolonización virtual de los cuerpos. Fundamental aquí, ¿no? Porque viene toda la datificación de la subjetividad, ¿no? Que es lo que estamos viviendo actualmente, la datificación de la subjetividad, ¿no? ¿Qué es la datificación? Todo se convierte en dato. Hay un vaciamiento de la cuestión orgánica, de carbono, de las mentalidades creativas, de la función fantástica del individuo, llevada ahora a la datificación. Todo es redes sociales, todo es búsquedas en internet, todo es inteligencia artificial. Ahora tengo un problema, ¿qué me dice la inteligencia? Hay un vaciamiento. Aquí es fundamental en el neoliberalismo virtual, es fundamental el vaciamiento de lo humano. Para que algo pueda funcionar, hay que vaciarlo primero. Primero tengo que vaciar a este individuo de sus creencias para reconfigurarlo en las subjetividades metaloides. Y estamos en ese proceso de vaciamiento. Desde mi particular punto de vista, estamos en ese proceso de vaciamiento, donde cada vez se desplaza más la creatividad, lo imaginario, la imaginación, la cuestión creativa, la cuestión física, corporal, ¿sí? Por un olvido del cuerpo, por un no cuerpo, por una serie de subjetividades metaloides y mentalidades metaloides, espiritualidades metaloides, yo diría. Entonces, esto es fundamental para mí porque ese es el momento donde, desde mi particular punto de vista, a partir de lo que vengo investigando, de lo que ya me toca vivir, eso es lo que observo precisamente, este vaciamiento del ser humano, este vaciamiento de la subjetividad para reconfigurarlo y datificarlo tecnológicamente. De eso habla ya y a partir de eso las economías de mercado, las nuevas clases sociales van a ser divididas por tener los saberes o no tener los saberes, tener la infraestructura o no tener la infraestructura tecnológica. Las nuevas clases sociales ya no van a estar como las planteaba Marx, van a estar por el acceso o no acceso. Yo lo planteo ya en el libro que termino, cómo se reconfiguran las nuevas clases sociales. Entonces, bueno, yo termino ahí ese libro y es el inicio del nuevo libro. Hay un epílogo, ¿no? Que es como una reflexión de síntesis final. Sí, es una reflexión precisamente donde hablo que a dónde nos va a llevar esto, ¿no? A dónde nos va a llevar estas libertades cibernéticas, estas libertades, ¿dónde nos van a llevar todo esto? Entonces aquí la pregunta que yo dejo como parte del epílogo es, ¿dónde queda la función fantástica y los imaginarios, las subjetividades? ¿Dónde van a quedar? ¿Serán desplazadas? ¿Aparecerá el olvido del cuerpo? ¿Empezará la creación, el simbionte, el cyborg? Todas esas figuras como ya las conocemos contemporáneamente, que el cine nos revela precisamente la ciencia ficción,
donde la ciencia ficción deja de ser ciencia ficción y empieza a revelar las ficciones y las ensoñaciones de la ciencia, porque ya lo estamos viendo. Cuerpos robóticos, consejos de psicología, todo esto ya buscados en Internet. Entonces hablo precisamente, la pregunta del epílogo es, ¿a dónde nos va a llevar el sistema? ¿No? ¿A dónde nos está llevando? Ahora, en ese sentido, Alberto, ¿tú cómo consideras tu reflexión en este libro? ¿Es una postura que dirías es pesimista, es optimista, Es realista. realista, ok? ¿Y cómo la definirías? Realista como lo cotidiano, lo que estamos viviendo precisamente. ¿Pero lo ves tú Sí. con optimismo? ¿Lo ves como algo negativo? No, yo lo veo precisamente como un cambio de paradigma, paradigma análogo al paradigma informático, donde el ser humano, en una especie de lavadora, de aspa de lavadora, donde la sociedad va a girar como lavadora, y si tú quieres pertenecer a una cuestión social, vas a tener que meterte, pero vas a tener que aprender. Si no aprendes, te rebota y te rebota, y una vez que logras entrar, no te dejas salir. Va a ser los nuevos saberes, va a generar nuevos empleos, nuevos desempleos. Lo vemos en la película de Blancanieves, ya los 7 enanos ya son creados por la inteligencia artificial, hay un desplazamiento laboral y hay una serie de aspectos ahí que están modificando ya todas las prácticas, nos van a llevar. Digamos que mi posición muy personal, por eso no dejo de hacer obras, danza, teatro precisamente, como algo de sobrevivencia, pero sé que la dinámica social nos está llevando hacia allá y estoy adentro o estoy afuera. ¿Sí? Más allá de bueno o malo, porque esos pleitos se los dejo a Dios y al diablo. Es ¿Sí? una perspectiva crítica. Sí, es una especie de anatomía de la realidad que yo trato de poner ahí, de lo que yo veo en un futuro. Finalmente, Roberto, ¿qué dirías tú sobre las personas que pudieran acercarse a este libro? ¿Qué les recomendarías? ¿Poner atención en qué? Eh, ¿Cómo los invitarías a que pudieran asomarse a la obra? De hecho, ya muchas personas se han acercado así como que, y están además exigiendo que haya más de otros ejemplares de su libro, como por ejemplo el de los que no están ahora ya en el stock de la librería, como el de las mujeres de la fichera. Las ficheras se han vendido mucho en Estados Unidos, Ajá, se ha sí. vendido muy bien el cine. Estaban precisamente preguntando como que este libro me interesa, este también. Realmente es un libro interesante en el sentido de que sí presenta como una, digamos, como una noción de, pues de la reconstrucción histórica del cuerpo a lo largo de un sistema socioeconómico, ¿no? Y cómo lo socioeconómico realmente pues se plasma allí. Creo que es, como ya había dicho el autor, pues que creo que es un libro que puede tener un público amplio, porque es un libro que puede interesar a muchas personas que estén cercanas a cuestiones de investigación sobre el cuerpo. Claro. Es muy amplio Y el campo. como hay tantas personas de tantas disciplinas que pueden estar interesadas en esto, pues puede darle como, digamos, como un espacio de diálogo, o por lo menos un comienzo de diálogo a muchas de las nuevas investigaciones. Por ejemplo, pensando en la antropología, pues, sería interesante también como matizar cuestiones de la antropología del cuerpo con cuestiones de capitalismo o de comunidades que están resistiendo al capitalismo. Entonces, eso sería interesante, o sea, quizás como comparaciones ya pues etnográficas propiamente dichas entre cómo estas personas conciben su cuerpo, su corporalidad y cómo todo esto además se convierte en un espacio de resistencia al capitalismo, su propio cuerpo. Sería una cuestión interesante. Pienso también como por ejemplo, ya en estudios como más onda queer o de género, la cuestión de las transidentidades en el capitalismo y además la posibilidad de la transidentidad como teniendo el capitalismo como una premisa. Eso es muy interesante también porque realmente, por ejemplo, ¿sería posible lo transexual sin el desarrollo tecnomédico que ha tenido el capitalismo? Esto es Claro, va de la mano. esto es una pregunta que podría ser, que podría llevar a derroteros interesantes, por Claro. ejemplo, también. Pensando en términos de sociología y en términos, por ejemplo, de corrientes más hacia lo Bourdieu, perdón, la cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con todo esto, recuerdo la construcción del gusto de Bourdieu y cómo precisamente el cuerpo se convierte, digamos, como en una representación o una
encarnación de la clase social a partir, por ejemplo, no solo del acto de producción, sino del acto mismo del consumo, también habría como que espacios interesantes. Entonces yo creo que, bueno, además de pues, personas que se dediquen pues, a cuestiones más artísticas, como bailarines, teatristas en general, hablando desde dramaturgos hasta actores, cineastas, hay mucha gente que podría estar interesada en esto, tomándolo como punto de partida para una discusión que puede ser amplísima. Claro. El siguiente libro nos platicabas que forma parte de esta investigación. ¿En qué se enfocaría, Alberto? ¿Cuál es el...? Este libro ya habla precisamente de este vaciamiento, ¿no? De esta necesidad de vaciar al ser humano para reconfigurar. Entonces yo hablo del cambio de lo que va a ser el cambio de paradigma, de lo análogo, ¿sí? Si en el capitalismo moderno y en el capitalismo posmoderno y en este capitalismo, digamos, era la cuestión física la que se modificó, en este nuevo libro que yo pongo es la cuestión subjetiva la que se modifica. Es muy interesante, porque ya no vamos a modificar los actos, los comportamientos, ahora vamos a modificar las subjetividades, la idea creencia, la fe, los orígenes. Vamos a modificar esa parte ahora. ¿Sí? Entonces yo me centro precisamente en este vaciamiento de la subjetividad y esta reconfiguración de la subjetividad y cómo estamos ahí ahora, digamos, comportándonos a partir de todo lo que va a ser la cuestión cibernética, la cuestión tecnológica, cómo va a ser como todo eso, estas nuevas economías de mercado, los nuevos gigantes, Google, todos esos nuevos gigantes que están hablando precisamente, en donde ahora tú ya traes inteligencia artificial en tu teléfono, ya puedes pedir que te haga un resumen de cualquier cosa, ya no lo piensas, ya no lo cubras, ya no lo especulas, ahora lo pides. Entonces yo hablo precisamente de esta reconfiguración ya exprofeso en el momento que nos toca vivir, ¿no? En donde ya todo es, digamos, hay una ruptura, el olvido del cuerpo. La gente ya no quiere entrenarse, ya no quiere practicar, o lo ves en el gimnasio y los ves con el teléfono. Ya no hay una introyección de dirigir el oxígeno a la parte del cuerpo, qué parte estoy trabajando. Ya no hay esa emoción, digamos, de la adrenalina que genera. No, hay una automatización de la subjetividad. Este libro que yo acabo de terminar se centra ahí precisamente en la automatización de la subjetividad y de los imaginarios y de las mentalidades y las cuestiones intelectuales. Incluso habla de las espiritualidades metaloides. Entonces sí, creo que es muy arriesgado y tomo varios ejemplos del cine, precisamente el cine y ciencia ficción. Sí, pues no sé, todas las películas actuales que hablan ya de robots, de esta interacción del robot con lo humano, del cyborg, de lo que ya nos está construyendo. Entonces yo modifico la premisa de ciencia ficción por las ficciones de la ciencia, las ensoñaciones de la ciencia. Cambio el paradigma, ¿no? Ahora es la ciencia la que está soñando y llegando a sus ensoñaciones. Entonces, Pues esperemos sí. que salga pronto. ¿Cuánto tiempo se tardó este libro, Alberto? Este libro alrededor de, digamos que este libro alrededor de, ya escribirlo 3 años, pero tiene mucha investigación atrás de años atrás. Y, o sea, de publicación, todo el proceso, 3 años. Entre escribirlo y publicarlo, como 4 años más o menos. Bueno, esperemos que el siguiente sea Y ya más está el otro terminado, ya pronto es que entre el dictamen y que me lo acepten, y ahora me lo baten. Entonces, para que también lo presentemos aquí próximamente. ¿Quieres sí. comentar algo, Carlos? No, no, coincido con lo que comentaba. Yo creo que es un tema sumamente amplio, eh, transdisciplinar, como decía, que tiene un fundamento filosófico de Heidegger, Hegel hasta Marx, economía política, muy, muy claro, la influencia, la perspectiva marxista, ¿no? En el análisis. Eh, a mí me gustó escuchar la perspectiva esta clásica, el origen, digamos, de la reflexión filosófica sobre el cuerpo, con referencias bíblicas, Marx en el surgimiento del capitalismo moderno y todo lo que ha implicado el siglo XX para las transformaciones del cuerpo, y cómo el cuerpo que estuvo tan, según la perspectiva esta interpretativa o hermenéutica que usas, todo tan vinculado a los procesos productivos, incluso a las diferenciaciones geográficas, culturales de cada región, se va convirtiendo
en una especie de, bueno, se va mercantilizando y se va convirtiendo en una especie eh, eh, de ente muy moldeado ya no por la producción, sino por el consumo mismo. Y cómo la mercantilización, todo este proceso de automatización, etcétera, va, digamos, mm, desnaturalizando la misma noción original del cuerpo, ¿no? Eh, eh, como un espacio, digamos, de construcción subjetiva y de identidad, como un referente también importante de construcción social. Entonces, esa perspectiva me parece muy interesante y después ya en la última parte, creo que la hermenéutica del autor se traslada más al componente tecnológico, que es lo que culminaría, digamos, con este último volumen, cómo el desarrollo de las nuevas tecnologías, muy vinculado al desarrollo de la producción capitalista y del consumo, y algo que el Frankfurt en su momento avisoró muy bien, que era la industrialización del arte, la masificación de la cultura y toda esta ruptura entre la cultura de élite, la cultura media y la cultura popular. Esto diluía todos estos referentes y finalmente, bueno, terminas como en lo que llaman la segmentación, ¿no? De los cuerpos, como ya el cuerpo deja de ser este espacio original y se convierte en, le llamaste dato, ¿no? Datificación. Parte de este proceso de datificación o de construcción algorítmica, por llamarle de alguna forma, y está muy vinculado también con toda la noción, como bien decías, de la posmodernidad, ¿no? Toda esta fragmentación, todo este cambio radical epistémico, no solo de praxis, sino también de epistemis, de forma de concebir lo social y lo subjetivo dentro de lo social. Entonces, toda la polifonía que implica lo social hoy y el factor de inteligencia artificial que yo creo que va a constituir, me imagino que en el último libro le vas a prestar mucha atención, va a constituir un verdadero reto para lo que queda del cuerpo, digamos, reclamar algo de autenticidad frente a este aparato que ya es capaz de producir textos, hipertextos, discursos, narrativas, imágenes, etcétera. Y entonces, bueno, puede tener efectos realmente muy interesantes, ¿no? Y hay toda una vertiente filosófica muy contemporánea también. Me imagino que hacia ahí vas, ¿no? Sí, digamos que el último capítulo del libro que escribí ahorita lo llamo como una especie de epílogo también, la proclama automatista, el nuevo ser automatizado. Ya como una proclama de qué es el ser automatizado, qué es ser automatizado, donde se modifican los conceptos de felicidad, de fe, de creencia, cómo se modifican ya en este nuevo ser automatizado. Yo termino con esa proclama futurista, así le llamo, proclama automatista le llamo, como una especie ya de ciencia ficción llevada a la academia, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas felicidades, pues muchas gracias, Alberto, no sé si quieras agregar algo No, más. para agradecerles la lectura, de veras agradecerles. Siempre uno cuando alguien dice, oye, leí tu libro y he recibido comentarios pues, muy agasajan a uno, agradecerles. No me queda otra más que agradecer honestamente su presencia y pues que dediquen tiempo a algo que uno dedica a su vida, ¿no? Claro que sí, ojalá otras Sí, personas. no, y el programa yo creo que, bueno, también sabes, ¿no? Que depende también de los intereses de tesis, pero yo creo que tienes material suficiente para tener un seminario ahí muy fuerte en el Sobre posgrado, cuerpo. que incluso, Sobre cuerpo. no, bueno, Me han cuerpo, invitado a otras tecnología, universidades. cuerpo, Hagamos tecnología. algo ahorita en el verano, a ver si podemos hacer Me han un invitado a otras taller, un curso universidades a dar pequeño, algo. clases a general, pero pues tengo problemas administrativos con el nivel, entonces no, ahorita no, gracias.
No, no, pero eso sí se puede ofertar, ¿eh? Como curso y vemos ahí entre incluso los A lo tesis que mejor para están el verano, cercanas, Sí. fronterizas, De hecho, aquí me pidieron también aquí dentro de la universidad, el departamento. dos o ¿Cuál tres fue? sesiones. Creo que fue el de arte, ¿no? No, el de arquitectura me pidió, el de arte me ha pedido también, porque manejo cosas de la parte artística Sí, también. sí, sí. No, no, Digo, sí, pues cómo no, con mucho Muy gusto. bien, pues muchas gracias No, a Roberto, muchas gracias. De Alberto, verdad, Carlos. muy agradecido. Les agradecemos a las personas que siguieron esta actividad académica y bueno, les enviamos un saludo. Con eso terminaríamos las actividades de este ciclo de primavera 2024. Hasta dentro de 6 o 7 semanas nos volveremos a hacer actividades cuando sea el periodo de verano, con presentaciones de revistas y de otros libros, tenemos ¿no? pendiente, ¿no? La Sí. opinión pública. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Eh? No, no, pues, qué bueno que tienes esta, que lo has sacado, has podido sacarlo